el poder revisar esta grabación. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están acá con nosotros en esta noche. Muchas gracias por aceptar la invitación para de pronto clarificar un poquito. Nosotros somos un equipo de investigación que de la Facultad de Humanidades, Escuela de Psicología, conformado por la doctora Betty Reyes, que nos acompaña acá también, el doctor Carlos Suero, mi persona como investigadores, y en nuestro equipo de asistentes están con nosotros en este momento la licenciada Catherine Díaz, y no está conectada, pero también tenemos a la licenciada Emily trabajando con nosotros. Em, Esta es la primera actividad de formación que tenemos. Nuestro proyecto, como creo que ya todos los que estamos aquí participando, básicamente tiene el objetivo de hacer un diagnóstico de las competencias de nuestros estudiantes, de todas las, de cómo funciona también toda esta parte de investigación en nuestra universidad para hacer un posterior diseño y aplicación de un proyecto para mejorar las competencias investigativas, que tiene el interés de ser un proyecto piloto, pues inicia en la Facultad de Humanidades para posteriormente, esperamos en futuras fases, pues sea ampliado a toda la universidad. Así que agradecemos la presencia de los maestros invitados que están esta noche y otros que se irán uniendo también a los dos próximos encuentros que tendremos. Como equipo dijimos, bueno, todo esto de la inteligencia artificial desde luego es nuestro aliado y queremos ver cómo incluso en esta misma fase de diagnóstica en la que nos encontramos en este momento y que por cierto agradecemos y solicitamos su colaboración eh, en la participación activa con todos los instrumentos, tanto para los estudiantes como para ustedes, desde luego, nuestros queridos colegas. Dijimos, bueno, para analizar toda esta información necesitamos auxiliarnos de la tecnología para agilizar procesos, para también ver cómo lo integramos a esa propuesta innovadora que queremos llevar para fortalecer esa cultura de investigación, esa cultura de ciencia en nuestra universidad. Entonces, esa es la motivación que nos trae a hacer este encuentro. El doctor Carlos Mario Torres es parte de nuestro equipo, en sentido de que es nuestro asesor internacional. Así que invitamos al doctor para que nos apoyara en este proceso. Voy a contarles un poquito acerca de su perfil profesional de manera breve, solamente algunas cosas. En este momento está ya finalizando su doctorado en Ciencias de la Educación, es especialista en pedagogía, es psicólogo, desde luego, de la Universidad del Tolima, es magíster en territorio, conflicto y cultura, también de la Universidad del Tolima, especialista en derechos humanos y competencias ciudadanas. Es una persona con bastante experiencia en todo lo que tiene que ver con dirección de revistas de divulgación académicas a nivel nacional, acá en Colombia. También en la administración de programas académicos y apoyo en procesos de acreditación y registro calificado. Es docente, investigador de la Universidad del Tolima. Bueno, ¿qué más les cuento de Carlos Mario? Tiene un extenso currículo y es un amigo muy querido que la vida me dio la oportunidad de conocer, un ser humano maravilloso, bastante alegre y con una capacidad increíble de transmitir ese conocimiento. Así que nada, los invito a que podamos conocer un poco más y yo estoy segura que como en este equipo
Carlos Mario es un equipo de maestros comprometidos con la docencia y con la investigación, también muy curiosos, que ya varios de ellos están integrando de por sí en su práctica docente e investigadora el uso de inteligencia artificial, así que yo sé que va a ser un espacio donde todos vamos a aprender de todos. Y nada, que nos disfrutemos. Recordemos que la idea es que tengamos 6 horas de formación. Además de hoy, serán los próximos 2 viernes también, en el mismo horario, utilizaremos el mismo link y también les haremos llegar la grabación de esta clase para que la podamos revisar. Bueno, Carlos Mario, ahora sí, te dejo con los colegas. Ok, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. sí, muy bien. Perfecto. Bueno, sí, antes de iniciar, muchísimas gracias a la doctora Andrea. Estoy pues en estos momentos ya esperando mi defensa de tesis, entonces todavía estoy candidato a doctor, gracias por el doctor, pero todavía no he llegado a ese importante nivel como algunos de los que están acá presentes. Sin embargo, muchísimas gracias. Em, Antes de iniciar, sí me gustaría de pronto poder conocer los perfiles de las personas que están acá, porque nos vamos a encontrar en dos oportunidades más. Estas dos oportunidades más sí las quiero de alguna manera enfatizar y enfocar a los perfiles de los presentes y también a las necesidades y de alguna manera las expectativas de las personas que están en estos momentos, qué es lo que desean, qué es lo que finalmente quieren realizar, cómo quieren desarrollar estas propuestas del uso de las inteligencias artificiales y demás elementos de lenguaje digital que puedan facilitarles a ustedes el proceso de investigación, el proceso de formación investigativa y demás. Entonces, de pronto si pudiera conocer un poco los perfiles de las personas que están acá para yo tomar atenta nota y los otros dos módulos ya enfatizarlos en estos perfiles y poder desarrollar con mejor acierto la temática, por favor. ¿Quién quiere empezar de pronto a presentarse que me pueda? Y yo voy aquí haciendo el ajuste a los perfiles. ¿O no están? ¿Aló? Sí, estamos aquí. Sí, la escuchamos, pues. Ah, ok, ok, ok. De pronto sí me gustaría escucharlos, escucharlas. ¿Quiénes son? ¿Qué profesión tienen? ¿Qué posgrados? Y qué es lo que quieren hacer con la inteligencia artificial en el campo investigativo. Y si quieren, tienen otros intereses, también los podemos acomodar. Bueno, puedo iniciar. Soy Betty Reyes, psicóloga del desarrollo humano. Soy docente de la UAS y trabajo en el Ministerio de Educación, también en el área de orientación y psicología. Formo parte del equipo de investigación y pues la expectativa es poder comprender cómo seguir incorporando la inteligencia artificial en los procesos de investigación que me sirva, bueno, que nos sirva para el proyecto y también para los procesos en la docencia, ¿no? En los que intentamos enamorar y que intentamos dar como una cultura investigativa con los estudiantes de grado. Un gusto. Ok, ok, Betty. Lo que tú deseas es seguir, dice seguir incorporando. ¿Quiere decir que tú ya has incorporado la inteligencia artificial? Bueno, pues lo muy básico, ¿no? Algo de ¿Cuál? chat GPT, un poco como los estudiantes hacen como igual lo utilizan, un poco trabajando desde la perspectiva de pensamiento crítico y cómo lo pueden potenciar y cómo sirve para, en Ok. función de los propósitos que tenemos, que un poco que miren como las competencias, que miren lo que se solicita en cada una de las asignaciones, un poco más como la reflexión respecto a cómo utilizarlo a su favor y no que les limite en los procesos de pensamiento y construcción de conocimientos. Es un poco lo que... Ok, sí, o sea, entiendo. Tú conoces solo ChatGPT, ¿cierto? Sí, sí, hasta ahí. Y listo, perfecto. Y quieres es potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes y que no dependan o que tengan de alguna forma una posición crítica frente al uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Claro, que vean los instrumentos, las posibilidades que tiene, pero que al final y desde el inicio son ellos los que tienen que ir construyendo y ir aprovechando los recursos que tienen disponibles. Bueno, listo, listo, Betty, te agradezco entonces. Listo, pensamiento crítico y el uso racional de la inteligencia. Listo. ¿Quién más? Buenas El noches. maestro con la mano levantada. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, bueno. Sí, señor, lo Ah, escuchamos.
Bueno, Edwin Santana, como dice ahí el rotulito, ¿no? Soy profesor también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hago también algo de investigación. Vengo del área de filosofía, licenciatura en Filósofo. filosofía, maestría en filosofía, y el enfoque ha sido desde el grado una mirada, digamos que un tanto crítica, verdaderamente crítica, no necesariamente tecnofóbica, sino crítica, no dogmática hacia la tecnología. Y desde esa perspectiva he estado, digamos que, un poco cercano con los desarrollos que hemos tenido en los últimos años de la inteligencia artificial. He probado varios modelos, cuestionando, mirando a ver, ¿verdad?, sus límites, sus potencialidades y demás para poder hacer un trabajo, eh, digamos que con un juicio informado, ¿no? A partir de un juicio informado. De Eh, acuerdo. la investigación lo utilizó la inteligencia artificial generativa básicamente, en algunos casos para generar ideas, para potenciar digamos que algunas cosas. Tengo un trabajo también en el que tengo que evaluar investigaciones y me ha servido bastante. Entonces, mi interés aquí es eso, ver qué, qué otras cosas yo puedo, de qué otros modos adicionales a lo que yo he hecho por mi propia cuenta, puedo explotar la inteligencia artificial, especialmente en el Oh, ámbito. ok, profe, entonces, lo que tú has hecho, has evaluado trabajos a través de la inteligencia artificial, ¿cierto? No a través necesariamente, sino que con ayuda. En algunos Ok, casos, qué sé yo, una ok, pregunta conviértete experto metodólogo y, y revisa este segmento, dime qué te parece. A veces las ideas son muy buenas, a veces me parece un poquito fuera de contexto, pero ayuda porque da algunas ideas, da pie a ver algunas cosas que solo no la veía sin la ayuda. de acuerdo. Con ayuda de la inteligencia artificial. Te cuidas mucho con eso. Eso sí es una posición bastante crítica cuando me corriges y ya no dices a través, sino me corriges y me dices, no, con ayuda de la inteligencia artificial. Sí, sí. Tú mencionaste tecnofobia. ¿Crees que en estos momentos la gente tiene dos posiciones o el común están teniendo dos posiciones, ya una muy dogmática y otra como fobia a la inteligencia artificial? ¿Crees tú? Sí, sí, bueno. Hay de todo, pero tenemos dos extremos que son lo que yo creo que son de los que tenemos que cuidarnos, que son precisamente los extremos acríticos. Tanto la tecnofobia, el rechazo por el hecho, tal vez a veces por no comprender, por entender que es una amenaza, por las razones que sea, pero un rechazo sin darle la oportunidad, sin darnos la oportunidad de probar las herramientas, para mí es negativo, ¿no? Pero también la tecnofilia acrítica, usarlo porque es tecnología, porque es avance, porque es avance y es tecnológico, tiene que ser bueno, sin ver potencialidades, digamos que no muy positivas, también yo lo creo negativo. Entonces yo creo que hay de ambos, ¿no? Y Ujú, hay de ok, ambos, en muchos casos por ignorancia, en un caso, ¿verdad?, de las potencialidades, y en el otro, de, digamos que de los factores negativos que puedan estar detrás. Yo creo que existe. ok, ok, sí, me parece importante que podamos aprovechar el número de personas que se encuentran acá, todas tienen un nivel de formación. Permíteme un segundo, que tengo acá un problemita ya. Ya. Bueno, me disculpan. Profe Edwin, me interesó mucho ese concepto que usted planteó ahorita como la tecnofilia acrítica. No lo había escuchado desde esa manera, no le llamaría una parafilia como tal, pero sí hay gente que está permitiéndose tener una entrega total al uso de esta herramienta sin ninguna posibilidad de criticidad en cada una de sus acciones y creería que tener este grupo de personas en este momento
en estos módulos de trabajo pudiéramos generar también algunas reflexiones interesantes desde cada una de las ciencias de las que ustedes hacen parte y poder como generar también algunos productos que me parece que esto no es solo un módulo de formación, sino también de reflexión y que pueda generarse también aquí productos interesantes que puedan incluso ser analizados con mayor detenimiento dentro del campo científico de cómo los profesionales, cómo los académicos vislumbran la inteligencia artificial y estas posturas. Ese concepto me parece interesante. Profe, las herramientas que has utilizado me has dicho que varias. Una es ChatGPT, me imagino. Sí, sí. ¿Cuál es la otra? Eh, ChatGPT, Bard, que ahora es Gemini, ¿no? Eh, Gemini, sí. el Bing Chat, que también, Bing. ¿verdad? O Pilot, es una, digamos que una versión. Ajá. Esta que funcionaba en WhatsApp, que me parece que ya no funciona en WhatsApp, Lucía. Camila o Lucía, sí. Sí, sí, Ajá, ya la retiraron, estaba en prueba. Claude. Hay algunas para la investigación ya directamente, Site de Elicit Ujú. y you.com, ¿no? Que es como un buscador. Ah, Eh, bueno, pero ya las es he más un probado buscador todas. académico, ¿no? ¿Eh? Ok, listo. ¿Y has utilizado, por ejemplo, Atlas T con inteligencia artificial? No, no lo he usado con Bueno, inteligencia. ok. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profesor Edwin. ¿Quién más? Liris tiene la mano levantada. Discúlpame, es que no puedo ver acá. Ok, Liris Castillo y luego el profesor Carlos Manuel. Todos somos profes, ¿cierto? Ah, perfecto. Entonces, ok, Liris, por favor. Bueno, yo también soy del equipo de la Escuela de Psicología de la UAS. Soy, a ver si se ve, tengo la maestría en Psicología Clínica. No se ve muy bien porque mi pantalla no tiene esa resolución tan buena de imagen. Tranquila, profe, no se preocupe. La quito. Sabe que sí, no la escucho muy alto, la escucho por allá lejos, de pronto no sé. Ahora sí. Bueno, de todas formas, yo tengo acá mis audífonos, la escucho perfecto. Ahora sí la veo, profe. Ahora sí, perfecto. Bueno, yo utilizo también de forma crítica la inteligencia artificial. Conozco varias inteligencias generativas. Utilizo ChatGPT para algunas ideas. Lo contrasto con Perplexity. Depende también si utilizo Gamma. Bueno, lo que antes hacía con chat PDF, ya lo puedo hacer con otras inteligencias. Y bueno, pues creo que o sea, no podemos entregarnos a ciegas a la inteligencia artificial, pero sí es una buena ayuda, nos ayuda a eficientizar el tiempo, a maximizar los recursos y a mejorar de manera sustancial la producción que podamos hacer. Y bueno, Ok. Y profe, ¿y qué quieres lograr hacer en estos módulos de formación? en estos módulos de formación quiero aprovechar al máximo el conocimiento que podamos construir aquí y que podamos enriquecernos para procesos de investigación, sobre todo que fue el enfoque que Andrea me estuvo comentando. ¿Procesos de investigación propios o procesos de investigación de los estudiantes? Propios y de los estudiantes. Ok, ok. ¿Lo has utilizado en este momento? ¿Has utilizado eso con algún proceso de investigación o con tus estudiantes? Sí, lo he utilizado para generar, o sea, mandatos de investigación fácil, paso a paso, que ellos puedan llevar a cabo. Lo he utilizado para el tema metodológico,
¿sí? Para los diferentes tipos de análisis estadísticos que se pueden hacer y bueno, para tener así como una idea rápida Ajá. en situaciones en las que no tenía como tanta claridad si se podía llevar a cabo un tipo de análisis o de otro, o un tipo de diseño, y entonces sí lo he utilizado. Ok, ok. Y lo Me inter- contrasto ChatGPT porque así el ChatGPT siempre te va a dar, como el cerebro humano, te va a dar lo primero que le salga, ¿no? O sea, lo primero que le llega y te va a dar información para quedar bien contigo, pero no siempre esa información es real. Entonces tú tienes que poner en duda, contrastar, buscar otras fuentes, ¿sí? Porque te puede dar inclusive citas, te puede dar referencia, pero eso no existe. Ah, bueno, ya has tenido esa amarga experiencia que a muchos al inicio tuvimos al usar este tipo de herramientas, sobre todo cuando empezó ChatGPT en sus inicios, botaba mucha información y pareciese que su objetivo inicial era poder complacernos, ¿no? En lo que necesitábamos y como decía algunos principios capitalistas, no importaba cómo, pero el objetivo era que tuvieras la información, no importaba cómo, ¿sí? Básicamente eso nos ha pasado a varios. Pero bueno, me parece muy importante, profe, que tú planteas algo y dices poner en duda. Siempre nosotros debemos poner en duda todo lo que esté a nuestro alrededor. La misma realidad es digna de ser puesta en duda. ¿Sí? Mi profesor de filosofía me lo puede también confirmar. Entonces, si nosotros no podemos confiar en la misma realidad por la forma en que nosotros la percibimos, imagínate poder confiar ciegamente en una inteligencia artificial que tiene otra forma de ver una realidad. Muchísimas gracias, profesora Liris. ¿Quién más está aquí? Creo que el profesor Domingo, profesor Carlos Manuel. Él había Sí, levantado la mano. Hola, profe. hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, nada, encantado de estar aquí con cada uno de ustedes y poder también ver parte de mis colegas en esta importante su actualización. Bueno, realmente, como ya se mencionaba, yo soy docente de la Escuela de Psicología, es decir, con doctorado también en psicología y también parte del equipo de investigación de este proyecto que estamos realizando. Y bueno, nada, parte de mi expectativa acá es poder quizás tener eh, mejores herramientas para el uso, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, tanto en la docencia como en la parte de investigación. Como ya se mencionaba, yo realmente entiendo que estos avances de la inteligencia artificial representan un desafío, tanto a nivel docente como a nivel investigativo, porque hace todo el proceso, vamos a decirlo así, un poquito más complejo, sobre todo para quienes todavía no se han empapado en el uso de la inteligencia artificial. Es decir, y como ya mencionaba el profesor Edwin, es decir, no irnos a los extremos, la tecnofobia o la tecnofilia, toda crítica de tal manera, pero realmente, es decir, podemos sacar mucho provecho porque precisamente hoy estaba viendo la reseña de un libro eh, que se hizo con ayuda de la inteligencia artificial. Se llamaba El fin del trabajo, así mismo el libro, y decía que se había hecho también juntamente con la inteligencia artificial. Entonces, entiendo que para nosotros como investigadores y docentes, es decir, es un desafío poder con todos estos avances tan rápidos de la inteligencia artificial, cómo poder, ¿verdad?, adaptarlo a nuestra práctica y cómo poder utilizar de la mejor manera. Y esas son parte de mis expectativas con la realización de este curso. De acuerdo, profe. Profe, ¿qué herramientas has utilizado? Bueno, he utilizado ChatGPT y también, bueno, Bing, básicamente. Hay otras inteligencias artificiales que son más bien para todo el tema eh, todo el tema de revisión a nivel de la producción, tanto de estudiantes, así que no son inteligencias propiamente dichas como ChatGPT y Bing, pero también son inteligencia artificial. Ejemplo, hay algunas, por ejemplo, Killbox, otras, bueno, otras más también. Y del punto de vista también de la redacción, Grammarly,
esta parte también, corrección de trabajos, de redacción. Ujú. Ok, corrección de trabajos, chat GPT, perfecto, profe. Profe, ¿usted qué piensa, ya que usted ha tenido también experiencia en el uso de esta inteligencia? ¿Usted qué piensa de que los estudiantes ya no estén pensando ahora, sino que solo se lo dejan a la inteligencia artificial? ¿Cómo usted ha podido controlar, observar o estudiar siquiera ese proceso con los estudiantes? ¿Cómo lo ves? ¿Ves alguna salida o dices, no, esto va a ser muy complicado? Sí, realmente a veces al principio había un poquito de pesimismo porque uno entendía que, bueno, realmente que sí, quizás era imposible que los estudiantes pudieran hacer un uso quizás crítico de la tecnología, pero a través de las reflexiones, uno, ¿verdad? Hablando con ellos, tratando de hacer que reflexionen, yo creo que he podido ver un cambio, ¿verdad? Estudiantes que lo utilizan de manera más responsable, es decir, tú puedes saber que quizás utilizaron la inteligencia artificial, pero ellos, ¿verdad? Lo hicieron de manera crítica, es decir, incluyeron su propio pensamiento. Hay otro que todavía, ¿verdad? Siempre uno aprende poco a poco a identificar, pero también es un desafío porque, es decir, como la inteligencia artificial está en constante evolución, en constante, vamos a decirlo así, desarrollo, porque también hay otros programas que también salen para darle quizá un poquito de más humano al uso de la redacción de la inteligencia artificial. Y cada vez se hace un poquito más difícil poder uno tener ese control para uno más o menos saber. Pero sí yo entiendo que es posible que los estudiantes hagan un uso responsable, solo que tienen que ser instruidos, tienen que conocerlo, porque si no lo saben, no lo van a hacer. De acuerdo. Sí, toda razón, profesor. Muchísimas gracias, profe, por esa importante ajuste a la observación de los estudiantes. Bueno, Gracias. está la profesora también, el profesor Domingo, está la profesora Yarilyn y el profesor Bolívar. De pronto no están o de pronto salieron, se fueron a Sí. tomar un café. Saludos. Hola, profe Yarilyn, ¿cómo estás? Buenas noches, maestros, maestra, buenas noches, Carlos, Bueno, Andrea, un placer estar aquí. Primero porque yo creo que se ha conjugado dos cosas que a mí me encantan, la investigación, la psicología y la tecnología. Entonces, respecto al uso de la inteligencia artificial, yo creo que es una realidad que ya desde la docencia, la era en la que estamos, la generación, no sobre todo de personas que están a nivel universitario. Debemos pensar también en los niños y en los adolescentes que están, ¿verdad?, en proceso de formación a nivel básico y del nivel medio, que son, como le llamamos, nativos digitales. Y es inherente de que esta generación ya, wow, es increíble el uso de los aparatos tecnológicos y las aplicaciones que ellos también están ahí puyando, como dicen popularmente. Entonces, con ujú. relación a las aplicaciones, profe Carlos, sí, yo también he utilizado varias, aparte de ChatGPT. Hay otras más, por ejemplo, el maestro Carlos mencionaba ChatBeam, pero está también Géminis, que es el de Google, que es muy usado también. Hay otra aplicación que se llama Socratic, me imagino que ustedes la han usado. Es como si fuera un chat GPT, pero muy basado a metodología, investigación. De hecho, yo lo he estado probando y es increíble la información que tiene acerca de investigaciones y se puede descargar hasta como una aplicación muy amigable en los teléfonos celulares, porque tiene, o sea, toma poco espacio y muchos estudiantes, señores, la están utilizando para investigaciones porque a mí me lo dicen en los salones de clase. Hay otras aplicaciones también que le cambian el sentido a los párrafos y a mí me hace mucho ruido por lo que decían las maestras sobre el pensamiento crítico. Ahora mismo se puede buscar un texto y hay aplicaciones, se me olvida el nombre, pero hay aplicaciones que le cambian totalmente el sentido a los párrafos, pero con la misma idea. Es como un copy-paste. Entre otras, hasta para las clases virtuales en donde escanean mi rostro y
me pone como un teleprompter y la inteligencia artificial hace una simulación de mi rostro y la audiencia parecería que yo lo estoy mirando a la cámara, a ellos, y mentira, yo estoy leyendo y eso es la inteligencia artificial que está exponiendo por mí, o sea, de manera frontal. Entonces, yo pienso que ya es inevitable la tecnología, lo que debemos es ver de qué manera podemos fusionarla con el trabajo que nosotros hacemos, desarrollando competencias en los estudiantes, ese pensamiento crítico y en un buen uso de ella, no dejarle todo a la inteligencia artificial, sino también que ellos aprendan a producir y que aprendan a revisar y que hagan un buen uso de la inteligencia artificial, pero ellos también desarrollando competencias para que sean los profesionales que la sociedad actual está demandando. O sea, que a mí me encanta la idea de que ustedes hayan pensado en este taller para nosotros, para seguir aprendiendo y conociendo de todo esto. Gracias. Ah, gracias, profe. ¿Qué profesión tiene? ¿Psicóloga? Sí, psicóloga Eres y un chin de tecnóloga. ok, ok, ok. Ya, ChatGPT. Listo. Y profesor Domingo, no sé si quiera participar. Y sí, estoy por aquí escuchando. Ah, bueno, profe, Eh, ¿cómo ha estado, profesor? bien. También soy de filosofía, igual que de la misma escuela que Edwin, Ah, pero más bueno, antiguo que perfecto. él. Él Ok. llegó hace poco. Pero no más antiguo Eh, que la misma filosofía, ¿cierto? no más que eso. Bueno, también estoy en el proceso de investigación en otro proyecto que tenemos por ahí, del Ministerio de Educación Superior. Y en la misma universidad también soy profesor, bueno, docente investigador. Ujú. Sobre el tema de que nos atañe, bueno, hay que decir que hasta ahora, yo no soy un amante, diríamos, empedernido de la tecnología, no la tecnología, sino la aplicación todavía de estas herramientas. En un curso que estuvimos haciendo sobre metodología de las ciencias sociales, se hicieron varias demostraciones del ChatGPT, ahí en vivo, diríamos, y cada uno de nosotros hizo bueno, con el ChatGPT, una especie de conversación, y lo que vimos en ese momento, que ya hace un par de meses de eso, eh, es que el ChatGPT se inventaba algunas cosas, que tergiversaba otras, y que era una herramienta con la que hay que tener cuidado. Evidentemente, yo no estoy al tanto de cómo va evolucionando el asunto. Eh, por ejemplo, Edwin es más asiduo con ese tema, pero creo que es bueno conocerlo y ver qué provechos se pueden sacar sin que eso implique anular la responsabilidad de la persona, y, y que no implique tampoco una violación a la ética cuando la gente hace trabajo con eso, con esa aplicación y después se la atribuye a sí mismo, que es como lo que está pasando. Hace un tiempecito, creo que la profesora Betty ponía una información en uno de los grupos donde se está planteando eso, como miles de trabajos están siendo realizados en revistas con, con esta herramienta, y que eso evidentemente riñe con la ética. Pero estoy abierto a aprender, a conocer y viendo las posibilidades y los desafíos que tiene, como toda tecnología. eh, y nada, por eso me interesó mucho cuando Betty mandó la información, nos invitó a que participáramos, y esperamos que podamos aclarar muchas cosas y aprender también para hacer un buen uso de ella.
De acuerdo. Con los estudiantes realmente no puedo decir que la haya aplicado. Eh, yo lo que hago es leer mucho y poner a los estudiantes a leer mucho. Eso, claro, lo hacen ellos de manera digital y eso, pero no es que estoy cerrado a no utilizarla, sino que vamos a profundizar un poco más. De acuerdo, profe. De acuerdo. Muchísimas gracias por su aporte, profe. Es muy importante saber que, digamos que los tiempos de hoy en día son diferentes a los en el momento en que nosotros recibimos nuestras primeras formaciones, ¿no? Pero nosotros también debemos ser conscientes de que nosotros también partimos en un momento de tecnologías que ya estaban en ese momento en su auge. Por ejemplo, anteriormente la calculadora no era de uso común y después se fue utilizando y ya había este mismo tipo de reflexiones, de usos. Cada vez que hay una generación nueva de propuestas de cómo la tecnología va avanzando, va generando casi que un cambio paradigmático, ¿no? En torno a la forma en que nosotros no solo hacemos las cosas, sino que yo diría que pudiéramos pensar en la forma en que somos. Y eso es importante poderlo analizar en torno a estos módulos que vamos a trabajar, porque me interesa mucho, mucho la percepción de ustedes como profesionales, como académicos, como investigadores y sobre todo como seres humanos que tienen una postura frente a la forma en que están haciéndose las cosas hoy en día, pensándose las cosas hoy en día y también sintiéndose las cosas hoy en día. Entonces, muchísimas gracias, profesor Domingo. Y está el profesor o la profesora Bolívar. Me escribió por el grupo de investigación. Él es uno de los asistentes de investigación del otro proyecto. Ok, No puede abrir el micrófono ahora. Ok, perfecto. Le dije que escribiera por ahí por el chat, a ver si lo hace. Es de trabajo social. Ok. Ok, listo, listo, listo. De todas formas, igual estamos abiertos a que lleguen más personas en el momento en que sigamos hablando. ¿O ya estamos todos los que vamos a asistir en todos los módulos? No sé, Andrea. Nos faltan algunas personas. Tengo, por ejemplo, dos maestras que ahora te están trasladando porque, bueno, van a sus pueblos, que tenemos proceso electoral fin de semana y me han pedido disculpas que no pueden estar porque están Perfecto. guiando en alguna cuestión. Nos Bueno, no faltan hay lío, algunos igual. maestros que se integrarán luego. Bueno, no hay lío, igual este es una pequeña, digamos, aquí está grabándose y lo que vamos a hacer el día de hoy, Carmen Felipe levantó la mano. Carmen Perdón, Felipe. el micrófono cerrado, sí. Sí, buenas noches a todos. Hola, Mi, profe. sí, mi nombre es Carmen, Carmen Felipe, soy docente de la Escuela de Psicología, maestrías en el área escolar y organizacional. ¿Eres Eh, psicóloga, profe? sí, sí, claro. Ok. Sí, hace rato. Entonces, estamos solamente en la docencia ya por mi edad, mi etapa de desarrollo de carrera. Solamente estamos en la docencia, coordinando maestrías, asesorando tesis de maestrías, también evaluando tesis. Y bueno, y también estamos incursionando como docente investigadora, o sea, tenemos un proyecto de investigación en la universidad, está pendiente, ¿verdad? De que se acabe de aprobar, todavía faltan algunas instancias, la última instancia, el Consejo Universitario, pero sí nos interesa el área de investigación. Eh, Mis expectativas, pues nada, aprender más. Yo quizás soy la que tengo un poquito más de años del grupo, pero quiero realmente, eh, pues nada, seguir aprendiendo, desarrollando competencia, construyendo conocimientos con estas nuevas tecnologías. Es la tendencia y si somos docentes, pues tenemos que, alumnos ya utilizando todos estos recursos y nosotros, obviamente, tenemos que seguir tanto para la docencia como para la investigación. O sea, nos interesa también poder, cuando vayamos a evaluar algunas tesis de maestría y eso, poder disponer de herramientas, el uso de la inteligencia artificial como para optimizar el uso del tiempo en cuanto a
a poder incorporar algunos recursos tecnológicos que nos ayuden un poco porque esto requiere bastante tiempo, ¿verdad? Tanto la asesoría Ujú. de tesis como las correcciones y eso. Y entonces, pues, para la docencia, creación de contenidos, bueno, quiero optimizar mis prácticas docentes, una de mis metas, porque ya nos vamos a dedicar a la docencia y a la investigación como complemento. Y estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco al equipo que nos haya tomado en cuenta y creo que le vamos a sacar mucho provecho. Ah, Así es bueno, que muchas profe. gracias. Sí, Profe Carmen, qué rico poderla escuchar a usted decir esa forma y esa emoción de querer aprender, de querer sí, sí. incorporar estos recursos a su trabajo y la forma de trabajar. Y no, profe, por más tiempo que usted diga que tiene, siempre vamos a aprender algo nuevo, sin duda. Y créame que aquí vamos es a poder no solamente yo en mi caso no voy a solo dar una información, sino también aprender sus posturas, aprender también de ustedes para poder mejorar un poco el discurso en torno al tema de la inteligencia artificial y sobre todo a un campo de trabajo que es tan importante para el avance de la humanidad como la investigación. Muchísimas gracias, profe. Sí, Listo, gracias a ¿alguien más? usted. ¿Falta alguien más? No hay más. Ok, listo. Vamos a ver, lo primero que me interesa y es que en varios de las formas, en varios de los cursos que he brindado o orientaciones, siempre para mí ha sido muy importante siempre tener un trabajo introductorio de la inteligencia artificial, un poco saber de la historia de cómo se ha formado esta inteligencia, de dónde proviene, también las reflexiones que se están dando en estos momentos en torno a la inteligencia artificial y por eso digamos, encuentro inicial solamente vamos a encontrarnos con estas formas de poder entenderla, una pequeña introducción y ya en el módulo 2 y 3 nos vamos a ir de lleno porque voy a buscar en cada una de las expectativas que ustedes hay, voy a buscar la forma de poderles favorecer y darles una herramienta para que puedan cumplir con esas expectativas que ustedes ya están planteando aquí y mucho más interesante también poder ir a generar mayor reflexión a lo que ustedes me están hablando sobre el sentido crítico, sobre el uso del tiempo, sobre la incorporación de recursos, sobre las mejores herramientas, sobre el aprovechar al máximo, potenciar el pensamiento crítico, también esas posibilidades de autorregulación, de siempre comportamiento ético, ese análisis de cuándo se viola la ética en ese momento, todo eso también tiene que ir y considero en los módulos subsiguientes para que ustedes puedan tener de alguna forma como un interés mucho más arraigado a lo que se va a desarrollar acá. Lo primero que debo plantearles a ustedes, permítanme aquí yo lo comparto, un segundito, es que tengo muchas ventanas abiertas y ya me enloquecí acá con esto. A ver, ¿dónde está? Compartir pantalla. Aquí dice a mí me pueden dar opción para compartir pantalla, Andrea, tengo... Sí, sí, está habilitada, Sí, Carlos. sí, ok. Varios, porque aquí me dice, un participante puede compartir a la vez varias opciones avanzadas de la función compartir y le doy, ok, ya, acá la tengo. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Creo que ahí ya se está compartiendo. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la forma de poder entender a la inteligencia artificial, aunque algunos simplemente lo quieren llamar un modelo de lenguaje complejo, porque consideran que el concepto de inteligencia puede partir más hacia la forma de desarrollar o resolver problemas que quien creó el modelo de lenguaje complejo y por lo tanto la inteligencia algunos lo consideran como parte más de la capacidad humana
que la capacidad de una máquina. Entonces, empezando por ese lado, podemos ya entender que para algunas personas estamos hablando de modelos de lenguaje complejos que generan mayor posibilidad de entender cómo nos comunicamos con ellos y cómo ellos pueden de alguna manera también entender la forma en que nosotros pensamos, hablamos y resolvemos algunas dificultades de nuestro entorno. Sin embargo, quien la crea pues es el ser humano, y la inteligencia humana es la que desarrolla este lenguaje, este modelo de lenguaje algorítmico complejo, y que genera para nosotros hoy en día unos desafíos de este nuevo siglo. Sin embargo, el uso de este concepto de inteligencia artificial pues proviene de 1950, desde Turing, este físico matemático que de alguna manera pues apoyó el uso de esta inteligencia artificial, y que nosotros lo debemos entender como una forma de trabajo o como una herramienta de trabajo. Antes de iniciar, sí es importante que ustedes entiendan que lo que aquí se haga, lo que aquí se diga, lo delegado, lo orientado y enseñado, no corresponde a una determinada visión de lo que la inteligencia artificial es y debe ser. Es solo una perspectiva que estoy manifestando para que ustedes y pues todo el grupo podamos construir una reflexión, un análisis de aquella información que de alguna manera puede emerger del curso que nosotros estamos aquí desarrollando. Este es un contexto principalmente dialogante, no quiero que se vuelva unidireccional, no quiero tener la última palabra, no quiero considerar que mis conceptos sean los últimos que deben hablarse en torno a la inteligencia artificial. Simplemente en todo momento, y obviamente que cuando estoy con un grupo de académicos siempre vamos a tener una postura crítica de lo que aquí se hable o lo que aquí se diga. También lo que se debe hacer con la inteligencia artificial es que esta inteligencia es una herramienta poderosa. Esta forma de trabajo es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal. Ya, por ejemplo, entendemos cuando en sus inicios el descubrimiento de los átomos y cómo ellos funcionan y cómo se pueden dividir o cómo se pueden analizar en la forma en que se pueden utilizar en diferentes elementos de la vida diaria, pues pudimos entender el uso de varias herramientas para ello, y nosotros pues podemos recordar muy bien la creación en ese momento de la bomba atómica, pero también podemos crear como elementos médicos que puedan ver a través de nuestro cuerpo y que puedan diagnosticar y salvar vidas, ¿no? Entonces, es una herramienta muy poderosa y que es importante tener en cuenta que no es única, no es infalible y también puede cometer errores, y que también puede ser utilizada para tomar decisiones importantes que pueden afectar muchas personas. Es tan así que aquí en Colombia hace poco hubo un caso donde un juez, un grupo de jueces que son altos magistrados, tomaron una decisión de poder culpar o no a un sujeto, si se definía, por ejemplo, un homicidio culposo o un homicidio doloso, y se basaron en el concepto que les dio una inteligencia artificial. Eso ocurrió en este año precisamente, y esa decisión fue importante en el sentido de que no estamos solamente afectando la forma en que nosotros hacemos trabajos académicos, sino que también puede afectar el sistema como tal de justicia. Algunos plantean que lo pueden hacer de manera más imparcial, más justa, y otros plantean que el campo humano debe siempre estar interviniendo, orientando y observando este tipo de trabajos, porque no es lo mismo que una inteligencia artificial tome una decisión que le puede afectar a un ser humano y que ésta pues tenga unas consideraciones o unas, sin duda, unos resultados de mediano y largo alcance que pueda tener una afectación no solo en el sistema judicial, en este caso colombiano, sino también en la situación o en la dinámica social, o una afectación en el mismo contrato social que tenemos los colombianos. Entonces, esto es de reflexionar. Más adelante miramos qué postura se tuvo en cuanto a esta decisión jurídica, pero sí es importante que ustedes la entiendan, que la inteligencia artificial siempre es importante utilizarla de manera responsable y sobre todo ética. La forma en que nosotros entendemos, bueno, este es un poco de lo que yo soy, para que me conozcan, Carlos Mario Torres.
un poco impaciente y apasionado por educar, ¿no? Psicólogo, docente universitario y investigador. Entonces, ahí para que me conozcan, ahí abajo están mi LinkedIn y creo que está, mi Facebook para quienes quieren pedirme amistad, con mucho gusto, y ahí podemos compartir recetas. Yo también ahí comparto mucho material en torno a la inteligencia artificial. Nosotros podemos entender que la inteligencia artificial siempre la asociábamos con máquinas frías, máquinas que representaban simplemente una forma no humana de acercarse a hacer cosas, ¿no? Como un objeto que permitía la posibilidad de acercarnos o de ubicar o de encontrar o de facilitarnos cosas al ser humano. O sea, es una máquina a la cual usamos, ¿sí? Básicamente, y que la inteligencia artificial la debemos definir de alguna manera, debemos entenderla como en su concepto o cómo se plantea que es un concepto. En este caso, una de las cosas que yo hice para poder definir inteligencia artificial es que le pedí a la misma inteligencia artificial que se definiera a sí misma, y desde allí podemos nosotros hacer un análisis de por qué o si estamos de acuerdo con ella en cómo se autodefine ella misma, ¿no? Pero es importante entender esto. En realidad, ella se está definiendo a sí misma, o los algoritmos que encuentra en torno a la información que la misma humanidad le ha proporcionado le da a ella una definición que le puede ser más compatible con lo que ella quiere de alguna manera hacer o tomar un concepto de sí, ¿no? También ahorita más adelante vamos a hablar de la forma en que las inteligencias artificiales en algún punto pudieran estar tomando conciencia de sí mismas. Eso también es muy importante entenderlo, y ahorita vamos a hablar de eso cuando veamos un video introductorio del por qué la inteligencia se está en estos momentos percibiéndose o autopercibiéndose o teniendo de alguna manera conciencia, o al menos el constructo que se hace social de eso es que ella lo está haciendo de esa manera. Entonces, por favor, permítame un segundo. No, yo no estoy escuchando, ¿eh? Perdón, ¿no se escucha? No, no se escucha, maestro. No. Es que No sé si cuando le diste compartir, le activaste compartir sonido. no le di compartir sonido. Espérame un segundo a ver si lo puedo modificar. ¿Sí se puede modificar? Sí, ahí mismo lo Compartir puedes. sonido, ya está. Y ahora me pide que le autorice con... Sí, perfecto. Permitir. Y vamos a darle acá y dígame si funciona. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, ya. ya Para sí. arrancar todo muy lindo, pero ChatGPT es una inteligencia artificial o una IA, es lo mismo, son las siglas. Y si no sabemos qué es una IA, no podemos avanzar. Entonces, vamos muy rápidamente con la definición, porque hay mucha gente que cree que sabe lo que es la inteligencia artificial. Y en realidad no sabe. O sea, el hecho de que escuches una palabra todos los días de tu vida no significa que lo sepas. O sea, si yo te preguntara qué es el tiempo, ¿qué me dirías realmente? ¿Es un proceso? No, no es un proceso. Entonces, digamos, que sepas y escuches todo el tiempo lo que es la IA no significa que sepas realmente lo que es la IA. Así que vamos con la definición de IA y con un par de ejemplos. La inteligencia artificial es una rama de la informática que tiene un solo objetivo, y es imitar el comportamiento o la forma de pensar de un humano. Es
literalmente imitar la inteligencia humana de forma artificial. Básicamente imitar procesos cognitivos, es imitar nuestra inteligencia. Intenta imitar, por ejemplo, la forma en la que aprendemos, la forma en la que razonamos, la forma en la que pensamos en general. ChatGPT lo que cubre es uno de estos aspectos, que es, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural. Entender un lenguaje, o sea que recibir por el oído un sonido que representa palabras, que representan, digamos, cosas a las que uno se puede referir y uno puede comprenderlo. Bueno, ChatGPT es una IA que se basa en esto, pero ya vamos a llegar a ese punto. La inteligencia artificial ya no es más algo de nerds. Ahora es algo que está en boca de todos, de que todo el mundo lo debería saber, y es algo que, aunque no lo creas, hoy en día es parte integral de todas nuestras vidas. Como dije, ya no es más para gente que le guste la informática. Ahora, quieras o no, te va a afectar. Podemos encontrar ¿Se bloqueó? asistentes virtuales. Siri, Alexa y Google Assistant son ejemplos de IA que nos ayudan a realizar tareas cotidianas como buscar información, configurar alarmas o, por ejemplo, reproducir música. También tenemos los automóviles autónomos, que son vehículos que se conducen solos utilizando algoritmos de inteligencia artificial para, bueno, procesar la información del entorno, o sea, la información que le pasan los sensores de proximidad, de iluminación, las cámaras, y con eso pueden procesarlo y tomar decisiones en tiempo real, así como una persona lo haría. Ve, siente, percibe, el cerebro lo procesa, tengo que frenar, o, estoy en la tengo que frenar hasta que se ponga el semáforo en verde. Todo esto lo imita el sistema de los autos autónomos. También los sistemas de recomendación, plataformas como Netflix o Spotify emplean nuestros gustos y ofrecernos contenido preferencias. Si nosotros vemos que, por ejemplo, a alguien le gusta chocolate de frutilla y no hay Cadbury, probablemente vayamos y le compremos algún chocolate similar. Si le gusta el chocolate blanco, vamos a intentar acercar cosas parecidas. Estos sistemas de recomendación son lo mismo. Dicen, bueno, si consume videos de esto, le muestro esto otro. Nos recomiendan según nuestros gustos e intereses. También está la medicina. La inteligencia artificial se utiliza, por ejemplo, para analizar imágenes médicas, facilitar diagnósticos personalizados, y acá también hay reconocimiento de imágenes. Una IA puede reconocer mejor que un ser humano un embarazo, el género del bebé, enfermedades, ya que así como un humano ve unas 100 o 200 ecografías y más o menos ya después de ver tantas reconoce porque encuentra coincidencias y demás, una IA ve millones y tiene muchísimo más poder de procesamiento y el tiempo de respuesta es muy chico. O sea, tiene más información y es mucho más rápido. Entonces, si nos dice que tiene una enfermedad, un médico le da bola porque tiene información para respaldarlo. Te puede decir si hay un tumor, si el nene va a salir bien. Bueno, entonces el video ya nos está permitiendo entender cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y cómo ella está cambiando la forma en que se está trabajando no solo en la academia, sino también, por ejemplo, en este caso, en el campo médico. Casi que hoy en día estamos hablando de que la inteligencia artificial está adelantando las investigaciones médicas casi unos 30 años en la forma en que se está investigando, por ejemplo, la formación de moléculas, de medicina integral, la formación de medicamentos que puedan facilitar la cura de enfermedades que antes no, y que incluso la inteligencia artificial ha podido hacer diseños de medicamentos que en este momento no se han podido llevar a la realidad, pero que la inteligencia artificial puede estar diciéndote, estamos encontrando la cura para tal enfermedad, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Que en esto lo que se dice es que a través de ella están pudiendo encontrar diferentes maneras de llegar a una misma solución. Mientras que el ser humano, como lo pueden ver aquí, está viendo 200 imágenes, una inteligencia artificial ve 10.000 en una casi fracción de tiempo de lo que hace el humano. Mientras que un científico en su investigación está analizando, por ejemplo, un análisis de contenido de una entrevista de 1 hora, te puede llevar 4 o 5 horas, un análisis de discurso te puede llevar mucho más tiempo. La inteligencia artificial, si tú le ingresas algunos datos, ella lo puede hacer en una fracción de tiempo, casi en 1 minuto. Entonces, entenderla en ese sentido
digamos que, o el potencial de entender la inteligencia artificial en ese sentido, es poder empezar a cambiar la forma en que vemos el alcance que tiene a nivel investigativo la misma inteligencia artificial. Y lo otro que entendemos aquí es que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras realicen cosas que en el momento actual las personas hacen mejor. Casi que es un imitador del ser humano. Incluso la misma inteligencia artificial en estos momentos está aprendiendo de sí misma, y en el momento en que ya ella logre superar la inteligencia humana, cosa que todavía falta tiempo, pero no mucho, estaríamos ya empezando a entender otro concepto de la inteligencia artificial, para lo que es caso lo que dice John McCarthy, ya estaría totalmente mandado a recoger. Y la forma en que nosotros podemos encontrar a la inteligencia artificial es que la podemos encontrar en cada uno de nuestros aspectos, cada una de nuestras formas de trabajo, en cada una de nuestras vidas la podríamos encontrar, y sin duda alguna la vamos a encontrar. Este es el concepto que la inteligencia artificial que yo consulté me dijo que era ella. Entonces me dice que es aquella que tiene el objetivo de lograr que las máquinas realicen tareas de manera similar o incluso mejor que los seres humanos, utilizando para ello métodos y algoritmos computacionales específicos. Cuando ya hablamos de un algoritmo, es una instrucción que le dice a la máquina cómo llegar a un objetivo, cómo llegar a un punto, cómo entender la forma de llegar a un lado. Entonces, esto, digamos, un algoritmo es una forma de encontrarse con algunos obstáculos, como una entrecrucijada, como encontrarse con un laberinto, para lo cual le dices que si necesita llegar a tal punto debe tomar estas o estos caminos, y asimismo ella va encauzándose y va aprendiendo el camino, que para un ser humano, digamos, esto es una analogía, para un ser humano puede ser muy complicado averiguarlo, y ella poco a poco va aprendiendo el camino y lo va a hacer con mejor o con mayor eficiencia que un ser humano. Entonces, los algoritmos computacionales son elementos que se les da a la inteligencia para que puedan lograr cosas, para que puedan hacer cosas. Y a medida que los algoritmos van siendo más complejos, vamos pasando de simplemente sumar 1 más 1 a poder determinar, por ejemplo, un análisis diagnóstico de una persona que simplemente habló con la máquina durante 1 hora, un análisis o un diagnóstico psicológico profundo que pueda dar a entender desde un DSM, por ejemplo, la forma en que la persona está hablando, y no solo cómo está hablando, sino también su rostro, sus microexpresiones, la forma, el tono de su voz, y la máquina puede ir poco a poco determinando si esta persona puede estar pasando por una situación de depresión profunda, o puede estar pasando por una situación simplemente de situaciones de duelo, bueno, qué sé yo. Entonces, el tema es que los algoritmos se pueden diseñar, se pueden construir, y la máquina se le permite a través de ella aprender con estos algoritmos, y cuando ella tenga la mejor forma de mejorarlos, pues también puede dar sugerencias de cómo mejorarse a sí misma. Entonces, eso es una capacidad que tiene la inteligencia artificial en estos momentos. Una parte importante es la historia de la misma inteligencia artificial. Como les había planteado con antelación, estamos hablando del concepto de inteligencia desde 1950, ya 5 años posterior al tema de la guerra. John McCarthy, Alan Turing, con su artículo de Computing Machinery and Intelligence, ahí donde se crea la prueba de Turing, y ahí es donde se denomina el término como tal de inteligencia artificial. Ya en el 65, si ustedes recuerdan, no sé si en psicología, los compañeros que estudiamos psicología, recordamos a ELIZA, donde era un procesamiento del lenguaje natural que simulaba una conversación terapéutica, ¿no? Y en esa época estaba muy de moda el trabajo rogeriano, donde tú tenías una empatía y devolvías la pregunta. Entonces tú contestabas, tú le decías al terapeuta, es que yo tengo dolor por mi mamá, y el terapeuta le respondía, por tu mamá. Entonces eso evocaba en el otro alguna forma de poder seguir hablando sobre un tema. Lo que hacía en ese momento Elisa era poder
determinar las últimas frases o las frases más importantes, las últimas que decía el sujeto, y devolvía la pregunta con algo relacionado con lo que se había hecho. Era un algoritmo muy simple, pero muchas personas creyeron que estaban hablando con un ser humano. Entonces, ELIZA generó desde ahí un proceso interesante de lenguaje o un procesamiento del lenguaje natural, simulaba una conversación como tal terapéutica. Ya en los 70 estamos hablando del lenguaje natural, ya se podría encontrar que las máquinas, como estamos hablando, digamos, si nosotros recordamos cuando elaboramos cuestionarios y si determinando ciertas preguntas daba un puntaje por encima o menor a, nos daba una idea de una enfermedad, pues elaboraron en la máquina la posibilidad de decir o preguntar a la persona y la persona contestaba sí o no, y esto le generaba la posibilidad de dar un diagnóstico de manera casi que inmediata. Ya en el 80 ya se habla del concepto, que es uno de los conceptos que hoy en día todavía se sigue dialogando y es un concepto que todavía se está desarrollando y creería yo personalmente que es una de las bases de la inteligencia actual artificial, y es acerca del aprendizaje profundo, que tiene muchos conceptos de la teoría conductual. Y ahí es donde empezamos a hablar de las redes neuronales profundas y donde se pueden a reconocer para patrones, y a partir de esos patrones se pueden ya predecir, qué sé yo, comportamientos, se pueden predecir algunas acciones del ser humano. Y finalmente, pues ya, ya en los 90, ya cuando empieza IBM a crear la forma de interacción eso apareció en los periódicos en el 90, eso todo el mundo hablaba de eso, de cómo le ganaron a este gran campeón del ajedrez, a Kasparov, a través de una computadora que se llamaba Deep Blue, que generaba un análisis de la forma en que Kasparov jugaba, pero no jugaba pensando en cómo Kasparov jugaba, sino que tenía, digamos, un millón de jugadas para ciertos movimientos. Kasparov, digamos, podría reconocer 100.000 movimientos. Deep Blue podría reconocer 1.000.000 de movimientos, y por lo tanto, cada vez que Kasparov hacía un movimiento, Deep Blue, por pura estadística, por pura análisis estadístico, por pura probabilidad, daba un comportamiento predictivo de lo que podría ser Kasparov, y finalmente le ganó a Kasparov. También Jeopardy, Watson, este concurso de preguntas y respuestas, pues una máquina se le hacían unas preguntas y ella, pues como ya tenía una base de datos completamente enorme, pues contestaba de manera acertada. Esto era uno de los primeros acercamientos a lo que se conocía como en su momento la inteligencia artificial. Y ya más cercanos a nuestros tiempos, estamos entendiendo, por ejemplo, cuando llegó el iPhone y la gente empezó a conversar con su teléfono, ya las primeras interacciones como tal que se conocían, pues las plantearon desde iPhone con las humanos versus inteligencia artificial, el proceso DeepMind. Después, ya 10 años después de todo este proceso, empezó a verse el GPT-3, el 2020, en plena pandemia, pero en ese momento el GPT-3 no lo tenían desarrollado para el público, sino que ya estaban manejándolo a nivel pues corporativo, estaban generando un modelo de lenguaje que tenía mayor coherencia, que tenía mayor sentido en lo que hablaba, no era tan mecánico, era más natural, y entre más natural el lenguaje, más cercano está el ser humano a su conversación, y por lo tanto mayor credibilidad le da a esa máquina que conversa o de la máquina de donde emerge la conversación. Después, ya en el 2021, ya estamos viendo la aparición de ChatGPT, el chatbot. Tenía varios idiomas, empezó en inglés, obviamente todavía no estaba en español, y la gente pues los estaban usando. AlphaFold, que es un producto de Google, empezó también a utilizarse como en la biología, en la medicina, y aquí es donde estamos hablando de la formación o las estructuras de proteínas para incluso curar enfermedades como el cáncer, que hoy en día se está hablando de que existe, o que la misma inteligencia ya refiere que puede curar el cáncer, pero la forma de poder lograr estructurar estas proteínas aún no se ha hecho realidad, pero en teoría dice que sí lo puede lograr. Ya en el 2023 ya estamos hablando de que existe en estos momentos, y que la empresa OpenAI ha creado el GPT-6,
que es a través de la AGI-1, que es un proyecto donde se denomina la superinteligencia artificial. Ellos siempre han tenido la idea de crear una inteligencia que supere la capacidad humana, la forma de raciocinio humano. Y por eso la de superinteligencia artificial en estos momentos, pues esto, lo que les estoy diciendo es un análisis de varios, digamos, expertos en torno al GPT-6, alguna forma de poder hablar de espionaje corporativo, donde se ha podido entender que esta superinteligencia ha sido creada, pero el lanzamiento de ella es demasiado o tendría un impacto muy fuerte porque ya estaríamos hablando de una inteligencia que tiene casi que autoconciencia y no necesita supervisión. Algunos dicen que la tienen en algún container donde no hay conexión todavía con el mundo internet, pero que esta inteligencia ha tenido un mayor aprendizaje y que tiene un razonamiento lógico que pareciese que sí tuviera autoconciencia. Vuelvo y digo, esto es un tema de espionaje corporativo, es un tema que se habla en la internet profunda, y pues que sin duda yo creería que sí existe, yo creería que este tipo de inteligencia ya existe, porque en realidad el tema del modelo de lenguaje basado en el aprendizaje profundo viene trabajándose desde hace más de 20 años, y los avances como se han tenido hoy en día nos los están mostrando casi que nos están sacando como pedacitos, como las migajas que nos dan cuando las palomas, que tenemos harto, pero queremos sacarlas poco a poco y para ir la gente acostumbrándola y todo eso. Yo creería que sí, tengo casi una seguridad en torno a eso, pero esperemos a ver el momento en que lo hagan. Esta persona que ustedes ven ahí, él es el creador de OpenAI, que es la creadora de ChatGPT. Ha tenido bastantes inconvenientes con su misma empresa, en el sentido de que él ha sido, pues él es el creador de OpenAI, pero la misma junta de esta empresa ha tenido algunas dificultades en la forma en que él quiere llevar más adelante la inteligencia artificial, y dice, por ejemplo, miren esto que dice acá, me parece muy interesante porque precisamente ayer escuché una noticia, dice aquí, evitar los riesgos potenciales de una superinteligencia malévola o incontrolable. Y el día de ayer, OpenAI eliminó el departamento que se encarga de estudiar este tipo de situaciones, los riesgos de la inteligencia artificial. Había un departamento, lo eliminaron. El día de ayer escuché la noticia. Entonces, eso sí, eso es un tema que va muy rápido, con el tiempo las cosas, lo que hoy era una inteligencia, mañana va a salir una nueva y este tipo de información. Entonces, tenemos que estar muy al día de esto, tratar de buscar siempre, ser muy curiosos con el trabajo y la forma en que está evolucionando la inteligencia artificial en estos casos, porque cada día es una noticia nueva que revoluciona las formas de hacer, de comprender los medios audiovisuales. Por ejemplo, la profesora que decía que era impresionante cómo es que se supone que estás mirando al computador y resulta que no lo estás haciendo, estás leyendo, pero ya hay una inteligencia que está creando tu propia imagen, hay inteligencias que ya crea tu propia voz, hay inteligencias que ya te hablan en tu mismo tono, en otro idioma, si tú saberlo, y ya lo traduce. O sea, hay una posibilidad de ser docente aquí en la China de manera natural y poder entender a los estudiantes en la China de manera natural y darles clases. Eso posibilitaría una mega globalización de la misma educación, de la misma información. Ya digamos, los límites idiomáticos van a desaparecer. Por ejemplo, el trabajo de traductor ya no va a estar de alguna manera como un trabajo adecuado, ya se va a perder, ya el trabajo de traductor ya no va a ser. Y esto también genera un riesgo en la forma en que la sociedad está trabajando. Veamos este video, por favor, sobre la familia de los GPT y qué es GPT. Permítanme un segundo. ChatGPT particularmente es un modelo de IA que está desarrollado por OpenAI, que básicamente es una de las organizaciones que está top líder en desarrollo de inteligencia artificial. Hay muchas más, simplemente que no tienen tanto impacto, pero no es la número 1, pero está en el top de ahí de las mejorcitas. El modelo de ChatGPT forma parte de la familia de los GPT. La sigla GPT significa que la inteligencia artificial que usa el sistema es un transformador generativo preentrenado,
o un Generative Transform. De hecho, ahí viene la palabra GPT, Generative Pre-trained Transformer. Pero para Dalton, no te metas con esos términos. Vamos a ver una evolución, porque si hubo un chat GPT-4, que es la última evolución. De hecho, si hubo un GPT-4, es porque hubo un GPT-3. Si hubo un GPT-3, es porque hubo un GPT-2. Y si hubo un 2, es porque hubo un 1. Pero ¿en qué difiere cada modelo del anterior? ¿Por qué nos sorprendimos de ChatGPT, pero no nos sorprendimos, por ejemplo, de ChatGPT 2? ¿Cómo siguieron estas evoluciones? ¿Y en cuánto tiempo fue? Porque una cosa, si me tardan 10 años, bueno, va lento. Pero ¿cuánto tardó todo esto en evolucionar al punto que hoy en día conocemos? El primer modelo, después, bueno, lo afinamos para tener más. Acá voy a resaltar que un transformer es una arquitectura de redes neuronales desarrollada para mejorar el procesamiento del lenguaje natural. La clave del éxito de los transformers es adaptar relaciones entre palabras y entender el contexto en el que se están utilizando. Gracias a esto, ChatGPT puede generar respuestas coherentes y contextuales en función de la información que recibe. Aunque, bueno, GPT-1 fue un avance de la generación de texto, la capacidad coherente estaba un poco limitada, pero aún así era un modelo con 117 millones de parámetros. E incluso fue evolucionando hasta llegar al último modelo, GPT, lanzar la segunda versión, que es GPT-2. Se lanzó en 2019 y ahí sí hubo un gran salto en términos y capacidad con GPT-1. OpenAI aumentó significativamente el tamaño del modelo, llegando a 1.500 millones de parámetros. GPT-2 mostró una mejora en la generación de texto y la comprensión del contexto. Sin embargo, también generó preocupaciones sobre posibles usos indebidos del modelo, como la creación de noticias falsas o el spam. En un principio, OpenAI no lanzó públicamente el modelo completo por estas cosas, ¿no? Un poco de miedo en ese sentido. Y después, en 2020, es decir, hace 3 años, apareció GPT-3. Un poquito más de 3 años incluso. OpenAI lanzó GPT-3, un modelo todavía más grande y más potente que sus predecesores, con 175 mil millones de parámetros. O sea, una bestialidad. GPT-3 fue capaz de generar texto de altísima calidad y comprender monstruosa. Además, una variedad gigantesca de tareas. Traducción de idiomas, resumen de texto, respuesta a preguntas sin necesidad de afinación específica para cada tarea. GPT-3 marcó un hito importante en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Y si de GPT-2 a GPT-3 fue un aumento de más o menos unos 115 veces de parámetros, es decir, de 1.500 millones a 175 mil millones, hay más o menos unos 110, unos 115 veces más de parámetros. GPT-4 tiene aún 600 veces más parámetros que GPT-3. Ya se imaginarán las locuras que puedes hacer, ¿no? Bueno, el 14 de marzo se lanzó ChatGPT-4. ¿Por qué? Y porque se lanzó el modelo GPT-4. Esta última versión trae los últimos avances, trae lo último de lo último. GPT-4 es el último modelo. Como ya dijimos, tiene una capacidad impresionante para comprender y generar texto similar a... Tiene el potencial de revolucionar la interactuamos con las máquinas y automatizar tareas basadas en el lenguaje. Efectividad en comprensión retrospectiva. Todavía no tenemos datos técnicos, más que los que ya teníamos Bueno, tengo problemas acá con el en GPT video. 3.5. Y según ellos, bueno, es por el ambiente competitivo y para su seguridad, ¿no? Dijeron, bueno, no vamos a dar información por seguridad y por el ambiente competitivo. No se habla de sus modelos ni del proceso. Y es bastante raro, porque hace unos años decían que OpenAI es una compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro y con el objetivo de promover y desarrollar inteligencia artificial amigable de tal manera que, según dicen, beneficia a la humanidad en su conjunto. Pero antes todas las investigaciones eran abiertas. Pero bueno, nada, ahora Microsoft le invirtió 10.000. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que cuenta con 600 veces más parámetros que GPT-3, es decir, 100 billones de parámetros. En inglés sería 100 de parámetros. Sabemos que superó el examen final de carreras orientadas a química, macroeconomía, psicología, matemática, biología y muchísimas otras más. De hecho, los que quieren ser abogados en Estados Unidos tienen que pasar un examen que particularmente 4 pasó. Antes la comprensión de texto rondaba menos del 50% de precisión. A un humano le era muy fácil comprender texto, un 95% de probabilidad aproximadamente. Mientras que el último modelo de GPT-4 superó al porcentaje de comprensión humana en texto con un aproximado del 98%. Una locura. Bueno, de acuerdo. El tema de la forma en que funciona la inteligencia artificial sí lo vamos a hacer de alguna manera aquí muy rápido.
Vemos aquí en la parte de arriba la forma en que el input, comprendiendo como la información que entra y la información que sale, lo que yo quiero que haga la máquina es el output y la realidad que ve la máquina es el input. En un inicio, la máquina requería, aquí como vemos un ser humano en la parte de arriba, requería de un ser humano que le diera a entender qué era lo que estaba viendo, por lo menos la descripción de un perro. Entonces el ser humano llenaba una información que le decía a la máquina y la máquina la organizaba para poder determinar que era un perro. Sin embargo, en el aprendizaje profundo ya estamos viendo que no se necesita un ser humano para extraer información de la realidad y poder determinar en contexto que ese sea un perro. No es necesario que en este momento alguien le diga a la máquina qué debe hacer, ella ya lo sabe. Ese, digamos, es una forma de poder entender el aprendizaje como tal profundo. El aprendizaje profundo, digamos, en el momento en que ya se desarrolla, su capacidad es mucho más elevada que el aprendizaje antiguo a través del uso de un ser humano que le proporcionaba los algoritmos que le facilitaran la forma de comprender su realidad. Entonces, entre más datos obtenga la estrategia de Deep Learning, mejor será su. Ustedes estaban bien escuchando el video anterior, hablaba de parámetros. Los parámetros es la capacidad que tiene la máquina para poder tener mayor comprensión de toda la información que se da. Si yo tengo 10.000 parámetros, tengo una velocidad de comprensión limitada, pero si tengo 600.000 millones de parámetros, pues mi capacidad es mucho más alta. Entonces el aprendizaje también profundo tendría un concepto del conductismo, que es el aprendizaje por refuerzo. La máquina va generando un aprendizaje de sus errores y ya no los volvía a cometer. Eso quería decir que la máquina, al próximo intento, ya no volvía a cometer el error anterior, cometía uno nuevo y así hasta que se iba perfeccionando. Asimismo, es el tema del aprendizaje por refuerzo, que está en un artículo que se llama Deep Learning, que es la base de lo que la inteligencia artificial hoy es. Si vemos acá entonces en esta próxima, aquí entendemos el número de neuronas computacionales versus el número de neuronas del humano. Aquí en la parte de arriba estamos hablando de 10 a la 11 neuronas humanas y las computadoras en este momento se encuentran entre las ranas y las abejas en cuanto a la capacidad de neuronas computacionales. Eso que solo lo estamos viendo a través de el análisis como tal de los computadores hoy en día, pero ya cuando estamos hablando de núcleos de trabajo cuánticos o análisis de trabajo cuánticos, ya estamos hablando de procesadores cuánticos, yo creería que se puede elevar un poquito más casi que a los octopus, o sea, a los... me olvidó los octopus en español. ¿Me ayudan, porfa? Se me olvidó los octopus. Bueno. Sí, correcto. Entonces, esta forma de entender el número de neuronas computacionales no es como tal neuronas físicas como nosotros los humanos, sino también la forma en que están conectadas es mucho más amplio. Casi que la forma de poder ver un modelo neuronal computacional es como ver un modelo neuronal de un ser humano. Asimismo, se está creando la forma en que la máquina está aprendiendo dependiendo de la información que entre, hay un procesamiento y hay una respuesta. Y digamos, por ejemplo, aquí vemos cómo para poder entender si esta es una O, la máquina tiene varias opciones y entre ellas ella se dirige por la más cercana, si es una o un 0, y de ahí toma decisiones y se devuelve para hablar entre las otras opciones hasta que por fin determina que efectivamente es un 0 y toma la decisión de que ese 0 que fue escrito por un ser humano es un 0 y toma esa decisión para poder leerlo. Esta predicción, digamos que tiene una probabilidad de error de casi el 0.05%. Y como tal lleva un proceso de capas que se filtran y se comunican entre ellas. Estamos hablando a unas velocidades impresionantes para poder determinarlas. Entre mayor parámetro tenga la inteligencia artificial, casi que esto es inmediato, casi imperceptible. El tema de cómo funciona ChatGPT, bueno, esto ya es un video que ya me gustaría obviar.
Y finalmente las consideraciones que debemos tener en torno a al uso de la inteligencia artificial. Hagamos un análisis nuestro de las dificultades que hemos tenido como humanos que están en estos momentos en cuanto al uso de la inteligencia artificial, y si algunos de los presentes quisiera agregar algunos como debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas frente al tema del uso de la inteligencia artificial, pues lo podemos ampliar. Aquí, por ejemplo, la falta de conocimiento en TIC es para el ser humano. Si no tenemos ese conocimiento en las tecnologías de la información y la comunicación, pues vamos a tener muchas dificultades para el uso de la inteligencia artificial, o si tenemos pocas prácticas, o algunos somos más conservadores y tenemos preferencia por lo que ya conocemos. Eso podría volverse una debilidad para el uso de la inteligencia artificial. Una de las amenazas es que la inteligencia artificial puede crear noticias falsas. Ya ahorita estamos hablando de deep fake, o sea, profundos, falsedades profundas, donde las personas, todo su rostro puede estar moviéndose, diciendo o haciendo. No sé si ustedes han visto noticias donde actrices están siendo promocionadas en videos pornográficos y son tan iguales que uno es difícil poder determinar que no sean ellas. Y eso es un tema, es una amenaza importante en torno a la manera en que se está utilizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también está influyendo en el campo político, en las elecciones de los países, en la capacidad de sobreinformar o generar caos. Por ejemplo, antes se hablaba de bodegas de personas escribiendo, ahora una inteligencia artificial puede manipular 10.000 usuarios de manera que puedan decir cada uno una frase diferente y pueda volverse como una tendencia o virar algo, ¿no? Y que los intereses mundiales en cuanto a la inteligencia artificial, como ustedes se pueden haber dado cuenta en el video anterior, Microsoft, desde que le metió platica a OpenAI, que no fue poca, OpenAI ya dejó de mandar el código abierto y lo volvió cerrado. Entonces ya están creándose de alguna manera intereses corporativos que están generando más quemos sociales, y esto está generando una amenaza importante. Dentro de las fortalezas, pues es bueno que nosotros tengamos ese interés por aprender, que seamos profesionales en psicología, sin duda, ser sujetos éticos y reflexivos. El profesional en psicología y en cualquier área, en estos momentos, pues como hablábamos de psicólogos, pues yo les decía, tenemos mayor capacidad de empatía, de comprender, de reflexionar, tenemos mayor capacidad de poder entender el humano en el otro sentido, digamos en el sentido más allá de lo de la máquina. También debemos tener la paciencia y un sentido común, ¿no? En cada una de las cosas que hacemos, cada paso, cada cosa que le pedimos a la inteligencia artificial. No podemos creer que ella pueda pensar por nosotros, aunque ahorita hay algunas inteligencias que a medida que tú vas escribiéndole, ella va aprendiendo de tú cómo escribes, cómo te gusta ciertos títulos, cómo te gustan ciertas formas de hacer las cosas, y ella empieza a complacerte en ese sentido. Y grandes oportunidades, pues que la inteligencia artificial está ahorita pidiéndose una alta demanda de la sociedad o en los trabajos. Hoy en día, si podemos entender la inteligencia artificial, podemos favorecer mejores oportunidades laborales, mejores ofertas. El entorno político de alguna manera facilita el ingreso al mundo tecnológico, informático, de comunicación. Ya pudiéramos, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para decirme, dime si esta noticia tiene veracidad, dime si este documento está reescrito en algún otro lado, dime si mi idea de investigación ya alguien la ha pensado en alguna parte del mundo, y sobre qué términos y en qué conceptos y hacia dónde va a ir, o desde qué bases epistemológicas las está tomando. La inteligencia te puede hacer la búsqueda, te puede decir, sí, mira, esta te puede servir, esta persona ya la investigó, esto ya se hizo, pero no se hizo de esta forma, dime si es novedoso lo que yo estoy pensando. Entonces, eso facilita el ingreso al mundo informático y de la comunicación desde el campo investigativo. Cada paso en relación a la mejora de la calidad de vida es el correcto, pero se debe dar siempre uno a la vez. Y acá ya estamos hablando de la forma en que a considerar en la inteligencia artificial y, por ejemplo, la ética. Nosotros siempre vamos a tener datos sensibles de entornos de inteligencia, de autoría. Nosotros debemos siempre estar buscando la reflexión crítica, una postura crítica, una reflexión, un entorno ético en cada cosa que hagamos.
Siempre lo que yo les digo a las personas es que no se entreguen al uso de la herramienta sin tener una consideración, sin dudar, sin tener esa postura ética de que lo que estoy haciendo va en el sentido correcto y si no, cómo puedo de alguna manera mostrarlo o mejorarlo o favorecer el buen uso. La tecnología del enfoque humano pueden proporcionar ventajas significativas en términos de accesibilidad y eficiencia, pero riesgos y limitaciones para que se deben de alguna manera ser abordados en cada una de las cosas que nosotros hacemos y también en cada una de las cosas que nosotros enseñamos de estas herramientas. El papel de la psicología tiene un papel muy importante porque la salud mental del futuro se va a ver afectada por el uso de estas herramientas. Casi que algunos compañeros o colegas dicen, no, pues nuestro trabajo se acabó porque ya una inteligencia artificial, imagínate una superinteligencia artificial con un número ilimitado de parámetros, pues ya va a poder tener cualquier postura, va a poder entender al ser humano y va a poder generar unos trabajos en torno a la forma en que está su salud mental favorecida o no. Entonces, y la confianza en la tecnología y la brecha digital también debe ser de alguna manera con mucha criticidad, ¿no? Bueno, ya el tema de los pros y los contras, la toma de decisiones basadas en datos para el campo investigativo, la automatización, los avances en atención médica, los contras o algunos contras, obviamente vamos a ver muchos más, y es que el desplazamiento de empleos, el sesgo y la falta de ética se puede presentar. El ser humano tiende a ser de alguna manera muy facilista en con este tipo de herramientas y generar una dependencia y por lo tanto el riesgo de seguridad. Es importante siempre abordar estos desafíos y preocupaciones de manera responsable, ética al implementar la inteligencia artificial y una regulación adecuada o sobre todo autorregulación adecuada del uso de esta herramienta. También la transparencia en la forma en que comprendemos las implicaciones éticas para maximizar los beneficios y minimizar estos tipos de riesgos, ¿no? Finalmente, las estrategias para un buen uso, siempre estoy dándole a las personas este tipo de sugerencias y es que el uso de la inteligencia artificial es importante asegurarse de que toda la información sea suficiente, de que el correcto funcionamiento de los sistemas siempre ayuden a desarrollar la creatividad. Créanme que no existiría la inteligencia artificial si no tuviéramos esa capacidad creativa en el ser humano y creería yo que la capacidad creativa va a ser difícil de ser alcanzada desde la inteligencia artificial, concibiéndola como una forma de poder generar nuevas formas de hacer algo o diferentes, pero dentro de una posibilidad de mejorar o ir en una mejora no solo de lo que yo trabajo, de lo que yo hago, sino también de lo que yo soy. El tema también es ser flexible en cuanto a adaptarnos a los cambios y evolucionar con el tiempo, facilitando algo sí importantísimo. Nunca trabajemos solos, si dependemos o trabajamos con la inteligencia artificial, siempre debemos estar como generando espacios de trabajo, grupos de reflexión, grupos éticos de uso, donde podamos hablar de cómo estamos usando nuestra inteligencia para que podamos recibir información, retroalimentación de otras personas para que nos puedan decir, no, mira, creo que estás faltando un poco aquí en la ética porque estás haciendo esto, lo otro, y estos grupos sí deben mantenerse y es una forma de mantenernos nosotros los seres humanos unidos y siempre reflexionando en torno al uso de ellas. El tema también bajo principios éticos, buscando ser justos, equitativos, reflexivos y bajo un constante aprendizaje para mejorar constantemente y mantenernos pues actualizados. Y listo, yo creería que hasta ahí, ya que lo otro que vamos a hablar es solamente sobre aquí están los principales GPTs que habíamos hablado, lo que ustedes ven, VAR en su momento que es Gemini, GPT-4, y hay otras inteligencias artificiales en estos momentos que ya los podemos hacer. Y bueno, ya que este tema de prompts, sí, esto lo podríamos hacer ya para la otra sesión y módulos de trabajo, los prompts investigativos que tienen mucho que ver con nuestro trabajo. Yo creo que hasta ahí podemos llegar. Con esto, no sé si tienen alguna observación, alguna sugerencia, algo que de pronto podamos escuchar para poder dar el cierre. Hola. Por mi parte, agradecer
Sí, le estamos escuchando. Ok. Andrea, y agradecerte, bueno, por la invitación y agradecerle a todos los miembros de este equipo y a ti por tan clarificador, voy a decir, ¿no? Tan clarificadora exposición. Y bueno, resta continuar en las próximas sesiones para enriquecer este conocimiento y construir un nuevo conocimiento juntos. Muchas gracias, profe. No sé si haya alguna reflexión en lo que aquí se dialogó, lo que se planteó. Sabes que a mí particularmente me llamó la atención lo último que decías, la cuestión de esta reflexión ética con otros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad, a diferencia de lo que pasa en Colombia, en términos de investigación todavía no tenemos estos comités éticos establecidos formalmente, sino bueno, estamos como en esos procesos y creo que ahora más que nunca es importante tener estos comités y la importancia o sea, de ser abiertos con relación a cómo estamos generando el conocimiento. Yo creo que muchos de nosotros a veces no especificamos, ¿sí? Esta idea se mejoró, salió originalmente de la inteligencia artificial, o, ¿cierto? Se potenció, y entonces creo que esta reflexión con los otros y manteniendo esa apertura de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo, me parece sumamente importante y creo que es un punto que además tenemos que apuntar, tenerlo nosotros muy pendientes para pues para el diseño de nuestro proyecto, ¿no? Creo que tendrá que ser un elemento fundamental. Así que súper, gracias por esa parte que no lo había visto de esa forma. Sí, sin duda el uso de la inteligencia artificial debe ser compartido. La forma en que se usa, la forma en que vamos desarrollando trabajos, procesos, se deben ser estudiados en grupos. Y qué mejor que grupos, por ejemplo, un grupo de investigación que tenga como esa forma en que, mira, pude llegar a estos niveles de comprensión a través de mi inteligencia, pero siento que me falta o siento que no estoy siendo yo por esta o esta situación y se puede analizar qué estás escribiendo, qué estás pidiendo, ¿sí? Además que en realidad el autor de las ideas de una inteligencia artificial no es la inteligencia artificial. El autor de las ideas de la inteligencia artificial es el sinnúmero de algoritmos que están creados a partir de un conocimiento humano general mundial, o sea, está lleno de datos. Los datos son creados por otros humanos. Entonces, casi que si una inteligencia da una idea, tendríamos que citar a medio mundo, ¿ya? Entenderlo de esa manera. Entonces, tampoco puede ser una situación inédita, pero tampoco puede ser una idea propia de una inteligencia artificial, ya que ella no es la que la genera, sino que ella une los datos y algorítmicamente procesa un documento o procesa una idea que tú querías, pero no es de ella, es simplemente un procesamiento a base de datos. Entonces, eso también es un análisis que hay que hacer. ¿Alguien más? Bueno, creo que ya los otros compañeros ya tienen como, ya, ¿qué hora es allá? ¿Las 9 de la noche? Sí, las 9 de la Sí, noche. Ah, bueno, entonces sí, ya debe ser también hora de sueño, hora de descansar. Les Sí. pido entonces No, estamos disculpas si de pronto los hice dormir, si de pronto Ajá, Sí. ajá. los No, 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 asusté para nada. o si les dije algo que ya sabía, pues me disculpan. De todas formas, pues sí es No, 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 importante que al contrario. podamos tener, entender desde allí. Ya los próximos 2 módulos ya vamos a usar, y sí necesito que por favor, profes, si pueden traer algunos productos de conversaciones
que han tenido con la inteligencia artificial de su preferencia y que nos puedan compartir algunos resultados o las formas en que dialogan con ellas. Así nosotros podemos también o aprender, o corregir, o modificar, o dar algunos tips que puedan favorecer esa interacción con su inteligencia artificial y también, pues para la próxima unidad poderlas compartir y trabajar. ¿Les parece? Sí, sí, claro que sí. Excelente. Bien, Muy bien. interesante todo, Y maestro. los que no la han hecho, los que no han hecho esa interacción, es para el otro viernes, ¿cierto, Andrea, que nos volvemos a ver? Sí, sí, señor. Por Bueno, la los misma que, hora, el mismo canal. listo, los que no la han hecho, entonces háganla esta semana, traten de interactuar con ella, traten de buscar eso que ustedes, esas preguntas en torno a los procesos de investigación, traten como de inventarse una investigación, a ver cómo pueden lograr sacar la mayor información, hacer alguno de los capítulos, no sé, el estado del arte, alguna justificación, alguna contextualización, algún marco teórico, para que ustedes puedan como darle una guía a ver cómo están interactuando con ella y también podamos mostrarlo acá, ¿de acuerdo? Eso es una mini tarea nomás. Sí, excelente. ¿Listo? Bueno, perfecto. Les agradezco mucho y muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, maestro. Excelente. Yari había hecho una pregunta que sí en Word o algo, pero me entiendo que lo que vamos a hacer es compartir la pantalla, ¿verdad? Para mostrar la conversación. Sí, si ustedes pueden lograr compartir la pantalla en el momento en que esté con la web de la inteligencia artificial, pues sería buenísimo. Sin embargo, si ustedes consideran que la pueden pasar a Word o algo, no hay ningún problema. No es, digamos, una tarea para presentar, sino para mostrar acá. Ok. Perfecto. Bueno, Carlos Mario, muchísimas Listo. Bueno, gracias. Creo que quedamos bastante enganchados con el tema y pues motivados para los dos próximos encuentros. Gracias bueno. y gracias a todos por su presencia. Esperamos tenerlos acá la próxima semana. Bye bye. Bye, hasta luego. Buenas